¿Qué te queda a vos de tu liberalismo? Ahora sos un vallista. Él me contestó, soy socialdemócrata. ¿A quién pertenece esta frase? ¿De quién está hablando el que habla? Bueno, Julio María Sanguinetti es quien habla. ¿Y de quién habla? ¿Quién es ese que señala que es socialdemócrata? El presidente de la República, Luis Lacalle Pou. ¿De dónde salió esto? Pueden preguntarse ustedes. Bueno, es uno de los pasajes jugosos, interesantes, que tiene un libro que se editó hace pocas semanas, un libro titulado Politólogos ¿para qué? Política y ciencia política en Uruguay, que ha tenido como coordinadores a Adolfo Fito Garcés y Cecilia Rocha Carpiuk. Este libro asume el desafío de situar el rol de los politólogos en Uruguay y lo hace desde dos miradas diferentes y complementarias. La mirada académica y la que surge, por otro lado, del liderazgo político. Les leo algo de lo que se explica en la contratapa. Desde una perspectiva histórica, el desarrollo de la ciencia política en Uruguay es relativamente reciente. Sin embargo, le ha tocado analizar momentos clave del devenir histórico de nuestro país. Entonces, este libro tiene una serie de capítulos, escritos cada uno de ellos por un autor, donde se configura un panorama abarcativo de las diferentes aristas que integran esta disciplina, ¿no? ¿Qué hacen los politólogos? Que es bastante más que la mesa de análisis político acá en perspectiva, ¿no? Bueno, y el libro, que tiene ese como núcleo central, se completa con entrevistas exclusivas a varios protagonistas de la política uruguaya, entre ellos 3 expresidentes del periodo democrático. Sus puntos de vista permiten dimensionar la perspectiva que los actores políticos atribuyen al trabajo de los politólogos. Y bueno, revisando el libro, fue que me dediqué a marcar algunas afirmaciones, algunas declaraciones que realizan justamente los líderes, las figuras, los expresidentes en particular que aparecen entrevistados. Fíjense que aparecen entrevistados Luis Alberto Lacalle Herrera, Guido Manini Ríos, Pablo Mieres, José Mujica y Julio María Sanguinetti. Entonces, ¿qué pasa? Cada una de esas entrevistas es una entrevista larga. Es una entrevista donde quienes desarrollan el libro les plantean a estos experimentados dirigentes una serie de dudas, incluso, bueno, hay preguntas que son repetidas, ¿no? que se le van formulando a todos ellos, justamente, por ejemplo, a propósito de su relación con la ciencia política, a propósito del papel de la ciencia política, a propósito de cómo trabajan los politólogos, a propósito de si son confiables o no, si tienen sesgo o no tienen sesgo, de qué manera tienen en cuenta o no los líderes los trabajos de los politólogos, no solo en sus columnas de análisis de la coyuntura, ¿no? Otro tipo de investigaciones y aportes que realizan a la vida del país. Bueno, la entrevista que se hace a cada expresidente en particular va por ese lado. Pero resulta que en medio de ese diálogo que se produce con el dirigente van apareciendo otras puntas que podría decirse que tienen interés periodístico o que llaman la atención desde el punto de vista periodístico. Entonces, justamente voy a detenerme en algunas de ellas que no son estrictamente sobre los politólogos o la ciencia política. Por ejemplo, vayamos a la entrevista con Julio María Sanguinetti. Concretamente la entrevista con Julio María Sanguinetti, que es la que yo recién estaba citando.
en la página 467, le preguntan a Sanguinetti: los políticos son quienes terminan tomando las principales decisiones. Si estuvieran mejor formados en políticas públicas, en gestión, en administración pública, ¿qué pasaría, no? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Forma parte de las inquietudes que tienen los politólogos, autores del libro, cuando van a estos reportajes. Sin embargo, miren para dónde sale Sanguinetti. Dice: pero para un político tiene que responder más a su propia inquietud, su formación. Depende mucho de eso. Su propia inquietud, su formación, depende mucho de eso. Y ahí se pone a hablar de la calle Pou. Dice: fíjate en nuestro actual presidente. Su mayor mérito es la característica de su generación. Es un individuo naturalmente inteligente, mentalmente muy rápido, abogado, pero con menos lecturas que el padre, menos formación académica, dice Sanguinetti. El padre tiene todas las bibliotecas leídas, pero es un herrerista puro y duro, como yo soy colorado vallista, aunque trate de adaptarme todo el tiempo. Hace rato que creo en el mercado cambiario libre. O sea, fíjese para dónde va transcurriendo la respuesta. Y luego dice: en cambio, este otro, a propósito de la calle Pou, tiene miradas más amplias. Te hace unos discursos a favor del Estado asombrosos. El otro día estábamos en Medir, cuenta Sanguinetti. Hablamos en el acto José Mujica y yo. Después habló él. Dio un discurso sobre el Estado y su labor. Y yo le dije a Mujica: ¿este es herrerista como era usted en una época? Parece un discurso vallista. Bueno, al día siguiente, cuenta Sanguinetti, lo llamo a la calle Pou y le digo: decime una cosa, ¿qué te queda a vos de tu liberalismo? Ahora sos un vallista, no de la 15, de la 14. ¿Y qué me dijo? Que es socialdemócrata. Yo le digo: bienvenido al club, yo te hacía liberal, era lo que creíamos. Lo que te ha pasado es que descubriste el Estado. Antes lo mirabas, ahora estás adentro y empezaste a querer el Estado, dice Sanguinetti, que le dijo a la calle Pou. Y luego agrega: el Estado uruguayo es socialdemócrata. Después lo administra un liberal, un socialista, un no sé qué, pero la estructura del Estado en Uruguay es socialdemócrata, como lo son hoy la mayoría de los estados europeos. ¿Te acordás, Romina, que se discutió mucho a propósito del liberalismo de la calle Pou hace algunos meses, ¿no? ¿Qué liberalismo representaba? Si era liberal como tal, neoliberal. Sí, sí. Por ejemplo, eso fue notorio después del acto donde hizo su presentación anual ante el Parlamento, ¿no? El 2 de marzo. Sí, porque ahí hizo algunas definiciones, ¿no? Respecto al rol que entendía él tenía que tener el Estado. Allí, y eso desconcertó a más de uno, ¿no? Después también apareció esa discusión cuando la calle Pou expuso en Argentina, unos meses más tarde, frente a Milei, en un foro liberal justamente, donde entre otras cosas hablaba el presidente Javier Milei, y el discurso que hizo no fue muy liberal, ¿no? No, también. Bueno. Insistió en lo que había señalado y en el rol que destacaba el rol que le asignaba el Estado, como lo hizo en aquel discurso de la Asamblea General, ¿no? Bueno, y fíjate, pero además, fíjate esto, yo no sé, yo no lo escuché nunca a la calle Pou definirse como socialdemócrata. Es más, él siempre dice, ¿no?, que no se etiqueta ya cuando le preguntan cuestiones ideológicas. O sea, claro, llamada de por medio con Sanguinetti. Ahora nos enteramos, Sanguinetti de por medio, que la calle Pou se lo dice por lo menos en confianza a él, que es socialdemócrata. Bueno, vayan anotando. Sigo en la misma entrevista con Sanguinetti, que es larga, ¿no? Voy a otro momento que me llamó la atención. Le preguntan a propósito de la Constitución, de la República. Se cumplen 30 años de la última reforma constitucional, cómo la ve el día de hoy, es necesaria una nueva reforma, qué evaluación hace. Tiene una respuesta interesante, pero después, sobre el final, le consultan qué otra cosa habría que cambiar en la Constitución, ¿no? Si hubiera que hacer una reforma. Bueno, él dice: quizás en los gobiernos departamentales habría que buscar alguna flexibilización mayor.
Entonces le apuntan que la mayoría absoluta que tiene el intendente en la Junta no tiene sentido. Y Sanguinetti responde, la mayoría absoluta no sé si tiene sentido, da para pensar. Que los ediles sean honorarios tampoco, le dicen los entrevistadores, y Sanguinetti contesta, tampoco tiene sentido. Y luego agrega, que las alcaldías estén concertadas dentro de un lema, estén concertadas tampoco. Esto lo podría resolver la Corte Electoral, lo que pasa es que los blancos no lo quieren, ahí están de por medio los intendentes blancos. Bueno, y aparecen entonces esas disquisiciones sobre el poder que tienen los intendentes, de acuerdo al esquema institucional vigente, un asunto que se ha discutido varias veces, pero que bueno, Sanguinetti entiende que debería ser objeto de una corrección. Algo parecido dice Lacalle Herrera. En la entrevista con Lacalle Herrera también ese tema aparece, pero miren por qué lado lo tomo yo. Hay varias preguntas y respuestas interesantes en la entrevista a Lacalle Herrera. Una es esta: ¿la política uruguaya mejoró después de la dictadura si la comparamos con lo que era antes? Bueno, y Lacalle Herrera contesta, sí, sobre todo mejoró en los primeros periodos. Hubo una sensación de gravedad y alarma de lo que había pasado. Comenzó un funcionamiento más razonado, dice. Y miren para dónde va Lacalle Herrera. Cambió mucho, en parte, porque desapareció la tarea de los diputados, por ejemplo. Qué frase esta, ¿no? Desapareció la tarea de los diputados, dice Lacalle Herrera. Ustedes querrán saber a qué se refiere. Dice, antes lo más importante era ser diputado de un departamento. El diputado, o como se dice en España, el procurador en corte, era procurador. ¿Para qué? Para tramitar jubilaciones, para tramitar teléfonos, para tramitar la obtención de teléfonos, ¿no? Para hacer trámites que la persona necesitaba ante el banco de seguros. Y miren cómo la describe Lacalle Herrera. Nuestra tarea era la libretita. Yo la tuve y actué con ella. El buen funcionamiento de determinadas reformas que se implementaron en estos años hizo que el diputado se quedara sin demasiado asunto. Eran personas buenísimas. Su función era comité, estado y resultado. ¿Qué fue lo que pasó? El intendente empezó a crecer. El intendente es hoy el poder real. En cualquier departamento está la intendencia y sus vinculaciones con el mundo real. Las barracas, tractores, combustible, chapas de zinc. Los intendentes son el poder efectivo. Lo lindo, dice Lacalle Herrera, lo lindo hoy es ser intendente o presidente. Es más, el intendente tiene más poder que el presidente. El intendente dice, che, Garcé, ¿qué necesitas? Una entrada para la estancia, que me hagas las obras para la entrada en la estancia, necesito unos caños. Bueno, a los 15 días están los caños. Es el poder casi absoluto el del intendente. Creció la figura del intendente y los diputados se quedaron sin asunto, salvo aquellos que brillan en su condición de diputados. Bueno, eso modificó mucho la acción política cotidiana, dice Lacalle Herrera. Después de la dictadura, con el regreso a la democracia y lo que fue ocurriendo, las prácticas políticas han cambiado. Los muchachos que son diputados tienen que ocuparse de temas y destacarse en ellos, más que atender en los comités. Y mirá la recomendación que hace Lacalle Herrera. Yo recomendaría que se volviera a atender. La existencia del anexo parlamentario ha conspirado contra la vida de los partidos. Acá viene otra observación jugosa de Lacalle Herrera. El edificio. El edificio del anexo. La distribución física. El edificio del anexo en el Parlamento ha conspirado contra la vida de los partidos. Cuando no había anexo, estábamos todos amontonados en el Palacio Legislativo. Era muy difícil atender allí. Y entonces, ¿qué pasaba? Teníamos la casa partidaria, la casa de la lista 71, la 400 o la 15. Yo, dice Lacalle Herrera, yo pasaba todo el lunes ahí. La atención partidaria se ha querido desfigurar.
¿no? Se ha hecho toda una historia, una descalificación, una caricatura del club político. Pero, a ver, el negro Modesto de la Cruz era afrodescendiente. Tenía un comité en la calle San Martín y Enriqueta Comte y Riquet. Nunca fue candidato a nada, pero tenía su comité. Me acuerdo del pizarrón. ¿Qué decía el pizarrón? Hoy Daniel Hugo Martins hablando de tal cosa. O sea, se informaba que venía un dirigente, Daniel Hugo Martins, a hablar de tal cosa en el comité y la gente iba. Algunos iban para pedir algún trámite, porque cuando el Estado no funciona bien necesitas un procurador. Otros iban al club simplemente para encontrarse y el diputado atendía. Ahora, en el anexo, para que una persona sea atendida, tiene que poner la cédula, le cuelgan una cuestión acá, ¿no? Un cartel con la identificación al cuello. No, dice la calle Herrera, yo quiero planta baja y que entre el que quiera. Un borrachín, alguien a pedir, alguien que no sabemos quién es. Bueno, eso se perdió y eso era lo que humanizaba la gestión. Y cuenta esta anécdota. Después que fui presidente, yo atendí todos los lunes durante un año para volver a mis raíces. Me parecía que tenía que sacar lo que me podía haber quedado de aquello de soy un crack porque soy el presidente. Y bueno, una vez vino uno que tenía un problema. La vaca tenía tuberculosis. Otra vez uno al que el vecino le había matado el perro porque le comía las gallinas. Y bueno, entonces los politólogos que están charlando con él le dicen, es algo que se ve en las series británicas sobre política, ¿no? El parlamentario que atiende a su electorado, que escucha directamente. Y la calle Herrera dice, sí, a escuchar. A eso se dedican, a escuchar, a que lo relajen, lo critiquen, le pidan o le aplaudan. Y vuelvo al concepto del principio, humanizar. Hay que ponerle cara al tema. En una comunidad tan chica como el Uruguay, eso es insustituible, dice la calle Herrera. En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. El libro se llama Politólogos para qué, política y ciencia política en Uruguay. Parece que los radicales somos los tupas y los bolches. No es cierto. ¿De quién es esa frase? De José Mujica, porque es el otro expresidente entrevistado en el final de este libro. Repito, son entrevistas largas, larguísimas, que en buena parte de su contenido se dedican a conocer la relación que los políticos tienen con los politólogos y con la ciencia política. Pero de pasada terminan realizándose afirmaciones o contándose historias que resultan muy, muy interesantes para cualquier lector, ¿no? Veamos, le preguntan a Mujica, ¿escuchó el argumento de nuestro colega Ignacio Schwarzenegger que dice que como las elecciones primarias no son obligatorias, terminan votando los que tienen más corazón y por lo tanto los partidos terminan teniendo los candidatos a la presidencia más radicales, ¿no? Esa es la pregunta. Y Mujica contesta, y ahí aparecen las sorpresas. Se puede dar, dice, sí, se puede dar, pero hay momentos en que los pueblos son más radicales que los dirigentes. Todo es relativo. Hay que ver qué entendemos por radical. Y entonces viene esa frase. Parece que los radicales somos los tupas y los bolches. No es cierto. Los que le dimos más estabilidad a los gobiernos del Frente Amplio fuimos nosotros, dice Mujica. Y luego agrega, ¡qué joder! Tenemos la mitad de la bancada de diputados y un buen lote de senadores. ¿Qué lío le armamos al gobierno? Desde el punto de vista objetivo, eso no resiste. Muchas veces, discrepando, bancamos. No es cierto. Y bueno, abunda Mujica a partir de ese momento en cómo concibe el accionar político. Dice, como concepción, lo que nosotros llamamos liberación es la necesidad de desarrollar el país en primer término. Acá estamos volviendo a la época de los tupamaros, ¿no? Estamos volviendo al MLN, que quería decir la sigla aquella, Movimiento de Liberación Nacional. Bueno, Mujica explica, como concepción, lo que nosotros llamamos liberación es la necesidad de desarrollar el país en primer término.
No vas a crear ningún país socialista ni nada mejor en un país pobre. Así que lo primero, dice, desarrollar el país. No quiere decir que por ser un país desarrollado vas a ir al paraíso, pero el desarrollo es una condición sine qua non. Tenés que masificar el conocimiento, la cultura, tener una sociedad de carácter superior. Y viene otra de esas frases así, tipo sentencia de Mujica, ¿no? No puedo construir un edificio mejor con unos albañiles que afanan una varilla o se llevan una bolsa de Portland. No funciona así. Hay que cumplir ciertas etapas, dice, en la evolución de una sociedad con el objetivo lejano del socialismo, ¿no? Y entonces dice, para nosotros gestionar la economía es complicado. Acá viene otra afirmación y confesión. Dice, para nosotros gestionar la economía es complicado. No nos podemos pelear con parte de una clase social a la que necesitamos para que la economía funcione. Vamos a rezongar en los momentos de reparto, pero precisamos a esa clase social. Tal vez pequemos un poco de nacionalismo, es posible, pero no somos radicales en el sentido que nos quieren atribuir. Espero que se haya entendido en la lectura cómo es que lo explica Mujica, ¿no? Pero esto viene a propósito de si son radicales o no. Si el MPP, por ejemplo, si el Espacio 609 es radical. Él dice, no somos radicales, somos esto, ¿no? Somos esto. Si quieren, vayan y léanlo ustedes y después reflexionenlo. Pero elijo otro pasaje que viene a continuación, justamente en la entrevista. Volviendo para atrás a la reforma constitucional del 97, ¿qué otras cosas habría que tocar de la Constitución? ¿Habría que reformar algo? ¿No? Es la pregunta que le hicieron a todos los expresidentes. Y Mujica contesta, este país es un embudo. Todo el mundo habla de descentralización, pero si no descentralizás la billetera y el talento, no anda. Si no llevamos recursos al interior y los volcamos, no anda. Llevar recursos es crear trabajo calificado. A mí me salió la UTEC, la Universidad Tecnológica, pero yo quería otra cosa. Yo quería que cada centro de capacitación de la UTU pudiera evolucionar para transformarse en una universidad local. Era mejor arrancar con algo que ya existía, esa era mi idea, arrancar con la UTU. La universidad no tiene que tener 150.000 estudiantes, puede tener 5 o 10.000. Conozco universidades por todos lados. Resulta socialmente perverso que el interior mande a estudiar gente a Montevideo. No vuelven más. Le pasamos la nata al interior. Uruguay tiene que hacer lo que hizo don Pepe, en referencia a José Valle Ordóñez, en su época, pero al revés. Él traía de afuera. Él traía gente de afuera. Fundó la Facultad de Agronomía, trajo veterinarios del exterior. Bueno, nosotros tenemos que agarrar a la gente de acá y llevarla para allá. No traer estudiantes del interior, no. Tenemos que hacer una descentralización efectiva. No sé si este dato está vigente, pero de cada 100 pesos que recauda el Uruguay en el interior, vuelven 30 a esa zona. Eso necesitaría una obligación constitucional. Si no descentralizás la plata y el talento, la cosa no funciona, dice Mujica. Y elijo una respuesta más, porque a continuación le preguntan ¿qué otra cosa habría que reformar en las instituciones uruguayas? Y Mujica dice, habría que reformar las empresas públicas. Los trabajadores tendrían que ser arte y parte. Sufrir cuando no anda, perder si las empresas andan mal y tener poder. O sea, él dice, los trabajadores tendrían que ser arte y parte. Ese hecho de que van a trabajar y no pasa nada es malo. Para los que la dirigen, los que están en el medio y los que están abajo. Los trabajadores, dice Mujica, tienen que ser parte activa de la cosa, estar comprometidos. Para estar comprometidos, les tiene que convenir el compromiso, que les vaya mejor. No tenemos una política de eso. Se necesitaría un cambio. Hay que desburocratizar la actitud, premiar el compromiso y pinchar el descompromiso. Los seres humanos necesitamos estímulos, premios y castigos. Las dos cosas, dice Mujica. Creo que lo tenemos que poner al servicio de la sociedad. Nos hemos quedado con una idea perchada de la administración pública. Es una cosa que está. Entro a trabajar ahí y si no mato a mi madre, dentro de 40 años me jubilo, no pasa nada. Y entonces termina con otra de sus sentencias, Mujica. Como decía un viejo en el Río de la Plata, los muchachos son buenos,
pero si los controlás, son mejores. En Perspectiva. Ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X. Bueno, he recorrido nada más que algunos pasajes de estas entrevistas con las que culmina el libro Politólogos para qué, política y ciencia política en el Uruguay. Me he detenido en quizás lo más, no sé, interesante para un público amplio, lo que dicen en las entrevistas los expresidentes. Pero repito que el trabajo es mucho más profundo, el trabajo implica un examen de lo que los politólogos hacen en nuestro país. Lo que hacen, más allá del análisis político de coyuntura, que quizás es lo más visible, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen asesorando a partidos políticos. Por ejemplo, lo que hacen diseñando políticas públicas, ¿no? De todo eso se informa y se examina en este libro. Y también se plantean desafíos que la ciencia política uruguaya tiene por delante. Bueno, con quienes lo coordinaron, con Fito Garcés y con Cecilia Rocha Carpiuk, seguramente vamos a conversar en los próximos días acá en Perspectiva. Pero ustedes quedan avisados, el libro tiene estas perlitas, estas joyas escondidas, estas que yo leí y unas cuantas más.